Para poder hablar de la educación y de la relación entre padres e hijos, tenemos que hablar de de una palabra muy importante que es honrar. En la palabra de Dios nosotros encontramos que nos dice honra. Y como personas a veces nos cuesta trabajo saber qué es la honra. Yo le quiero preguntar a usted, ¿sabe a qué se refiere la palabra honra en la palabra de Dios? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y eso, Ok. la palabra dice, es porque tendremos bendición, ¿no, Fer? Creo que es una de las primeras promesas, y honrar es, yo creo que es obedecer, respetar, valorar, cuidar, no sé, como que abarca muchas cosas para mí esa palabra, ¿no? Podría ser por cultura, por costumbre, que abarque muchas cosas, pero me gustaría que nos fuéramos un poquito más a detalle. ¿Qué Ujú. nos dice la palabra de Dios que es honrar? Honrar sí es respetar. En realidad, honrar es darle a la persona el lugar que le corresponde. Eso es honrar. Si nosotros honramos a Dios, le estamos dando el lugar que le corresponde. Entonces, ¿cómo puedo honrar a Dios con mi comportamiento? Cuando estoy a punto de explotar, me tranquilizo y honro a Dios con mi comportamiento. Y entonces digo, el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y empezamos, ¿no? Con el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos tiene que quedar claro que la honra es darle su lugar. ¿Qué será darle su lugar a nuestros padres? ¿Qué será honrar a nuestros padres? Respetarlos, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos. Cuidarlos, ver porque estén bien. Y eso es algo un poquito complicado para la gente porque efectivamente nosotros, pues cuando nos casamos ya somos harina de otro costal y tantos temas, pero la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y no nos dice hasta qué edad debemos de honrarlos. Honrar a tu padre, efectivamente es como dice Janina, es ver por ellos. Eso es honrar a tus padres, porque les estás dando su lugar. Es ver por ellos, es respetarlos en todo tiempo, es no hablar mal de ellos frente a la gente, porque estamos entonces quitándoles ese lugar de honra, ese lugar que les corresponde. Y hay padres que les dan a sus hijos como la confianza de llevarse, pues, en apodos y temas así. Inclusive se llevan pesados, hacen burla. Esto ya va en cada padre. Es la relación padre-hijo. O sea, yo como pastor nunca lo recomiendo, pero la Biblia nos deja muy claro que la honra es lo que tú le estipulas a tus hijos. O sea, si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta que te burles de mí, entonces el hijo debe de aprender a no burlarse del papá. Pero si el papá abre toda la cortina para burlarse y es el primero que pone el apodo, entonces finalmente ya es una cortina que el padre abrió. Muchas veces se arrepienten de hacerlo, pero fue su decisión abrirlo. Y después cerrarlo toma tiempo, no es tan fácil. Primero debemos de saber, antes de hablar de la palabra honra, que los hijos vienen por voluntad de nosotros, de los padres, o nosotros llegamos por la voluntad de padres, de personas. En Juan capítulo 1, versículo 13, nos hablan la palabra de Dios de cómo son los hijos de Dios, que los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu, y ahí se infiere muy bien cómo es que nace el ser humano, de dónde viene, o sea, quiénes son los padres. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, habla de los hijos de Dios, cuando es la parte espiritual, hablando de la parte espiritual, sino, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los que nos, que la parte carnal, o sea, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos por voluntad de dos personas. Dos personas tuvieron que tomar la decisión. Algunas veces la decisión es de manera unilateral, a veces es bajo crisis, consecuencias, situaciones complicadas, pero al final del camino es voluntad de hombre. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, y esto nos va a ayudar bastante porque hace 8 días, me parece, o 15 días, se hablaba un poco de la gracia y se hablaba un poco de la ley. La etapa de la ley, la dispensación de la ley es hasta antes de que Jesucristo muriera por nosotros, antes de que Él resucitara, antes de que Él muriera, antes de eso y después de que se estableció la ley mosaica o la ley de Moisés, a partir de ahí fue la dispensación de la ley. No que la gracia quite las reglas, no que la gracia sea una abolición de la regla, no. La gracia
Es un enfoque diferente. Y aquí también nos vamos a dar cuenta de eso. Éxodo 20:12 está en el Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando de la dispensación de la ley. Entonces, si nosotros vemos Éxodo capítulo 20, vemos que en la ley también las reglas eran mucho más severas. No era como en la gracia, cuando llega Jesucristo, en donde ya entra la ley del amor, la ley del corazón, la ley de yo, a partir de este momento ya no te veo por los errores que has cometido, sino te veo a través de mi Hijo Jesucristo. Esto lo vamos a poder ver con más calma en el siguiente tema, no la siguiente clase precisamente, pero sí el siguiente tema que es la gracia. Y entonces dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no te está diciendo, si te cae bien tu papá, si es buena onda, si es buena gente, si te cuenta buenos chistes, si tú consideras que debes de honrarlo, y hay muchas personas que yo conozco que dicen, es que mi papá, pues yo, no se merece que yo lo quiera, no se merece que yo lo honre. Pues aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Difícil para algunos, para otros fácil, dependiendo de la relación que lleves con tus padres, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, te está dando una promesa y de hecho, conozcan que este es el primer mandamiento con promesa escrito en la Biblia. Ninguno de los otros mandamientos había tenido promesa hasta que llegamos a este. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, a partir de que tú honras a tus padres, Dios está viendo que tú estás honrando a tus padres. Aquí pueden entrar una serie de variantes como tus padres que te engendraron o tus padres que te educaron, tus padres que estuvieron contigo. En realidad es la persona que te educa, la persona que ve por ti, la persona que te cría, no precisamente es la persona que te crea, es la persona que te cría. Crear y criar son dos palabras diferentes. Crear es engendrar, criar es cuidar. Es la persona que ve por ti, es la persona que está viendo, o sea, es ese padre, esa madre que te están llevando a tu educación, que te están dando tu formación. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y aquí no hay pregunta si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a la cita de Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscarlo, por favor. Efesios 6, capítulo 2, perdón, capítulo 6, Efesios capítulo 6, Gálatas, Efesios capítulo 6, del versículo 2 al versículo 4. Nos vuelve a hacer remembranza en el Nuevo Testamento de esta promesa. Dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dese cuenta cómo el Nuevo Testamento nos va a explicar muchas veces el Antiguo Testamento. Esto es importante, ¿eh? El Nuevo Testamento nos va a explicar muchas veces el Antiguo Testamento. Entonces, aquí nos está explicando lo que les acabo de decir, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego te dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces, aquí está precioso porque te está diciendo, te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Pero ahora en el Nuevo Testamento incrementa un poquito más, en donde tal vez el papá o la mamá en esta parte no les va a gustar mucho, ¿eh? Si no les gusta y son papás, ustedes tápense los oídos. Los hijos a lo mejor van a decir, oye, pues nos la ponen bien difícil, pero aquí no para. En el Nuevo Testamento hay algo más. El versículo 24 dice, y vosotros padres, ay, en Éxodo nada más decía honra a tu padre y a tu madre y el siguiente mandamiento era no matarás, no hurtarás, ¿no? Y aquí, ahora quiero hablar contigo, papá. Démonos cuenta que no es como en muchas culturas en donde el papá tiene toda la razón, hijo, no puedes replicar a tu padre, el papá no pide perdón, el papá es el que tiene la razón de todo. Y yo recuerdo a mi abuelo que está con Cristo, él decía, los papás nunca le piden perdón a los hijos. ¿Por qué? ¿Un papá no se equivoca? Si nos equivocamos muchísimo, ¿no? Pero es algo muy chistoso. Los seres humanos siempre queremos ocupar un lugar más alto. Ya soy papá, ya soy casi Dios, ¿no, hijo? Y entonces, si yo digo que esto es morado, es morado. Y si yo digo que las tortugas vuelan, pues las tortugas vuelan. Y entonces cometemos errores que dañan nuestra relación con nuestros hijos. Dice, y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Les decían en el instituto, uno de los institutos donde estudié fuego, no provoques a ir a tus hijos.
No sé si a veces se han dado cuenta, pero se repiten los mismos patrones de nuestros padres con nosotros, los repetimos con nuestros hijos, y en ocasiones a veces nos desquitamos con los hijos de los errores que nosotros cometemos en el día o de lo que no nos agrada. Entonces, yo he visto en varias ocasiones a padres que a los hijos, o sea, los ponen en una posición en donde va a granizarte y aunque uses sombrilla, te va a pegar. No importa para dónde te hagas, no les damos el beneficio de una ganada, ¿no? No, todas las ganamos nosotros, ¿no? Y está interesante porque dicen, no provoques a tu hijo a ira, sino críalo en disciplina y amonestación del Señor. Y esta cita es importante, yo le voy a pedir que esta la guarde un poquito, porque dice, críalos en disciplina y en amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor no son precisamente lo que en muchas ocasiones nos han enseñado como son los golpes. Ahora bien, hay cierta edad en la que el niño, tal vez con una nalgada entiende. Hay cierta edad en la que el niño necesita esa reprensión porque el niño necesita aprender y en muchas ocasiones no hay otra manera ni hablando porque están pequeñitos, todavía están en la parte de entendimiento y no es una regla general porque hay muchísimos niños que con solo hablar entienden. Ahora bien, hay una edad en la que ya no es recomendable, hay una edad en la que ya no es recomendable a los niños, a sus hijos, agarrarles a nalgadas. Por ejemplo, la adolescencia. A partir de la adolescencia, es recomendable que a los hijos se les hable y se les castigue y se les marquen las reglas del juego y se les meta en disciplina y no necesariamente nalgadas. O sea, es complicado porque en nuestra cultura, hoy usted le da una nalgada a un niño y la gente piensa que ya puede demandarlos porque no ha leído la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. No te está diciendo que siempre te vas a ir a las nalgadas, no te está diciendo que siempre te vas, o sea, no. Lo que te está diciendo es que tú tienes que pedir la amonestación, esa amonestación que el Señor daría a tu vida, tú dásela a tu hijo. Y esa disciplina que Dios pone en tu vida, tú dásela a tu hijo. ¿Cuántas ocasiones, no como personas, hemos cometido algún error y no por eso Dios nos deja de llamar sus hijos? O no por eso Dios dice, ay, pobrecito de mi hijo, tú robaste, ya te agarró la policía, voy a quitar las culpas de ti, aquí no pasó nada y te voy a sacar de la cárcel. Muchas veces la persona da en la cárcel y hasta que no paga el último centavo o su sentencia completa no sale. Y las personas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Que Dios ya no me ama? No, es que las consecuencias de tus actos, muchas ocasiones, la gente va a culpar a Dios, pero Dios te está diciendo por eso no robarás. Entonces, cuando tú vives las consecuencias de tus actos, no es culpa de Dios, es culpa tuya por transgredir la ley y a pesar de que no estamos a ley y estamos en la gracia, también hay una ley que es la ley del hombre, ¿no? Entonces, gracias a Dios que no somos castigados como en ese periodo de la ley, pero sí hay consecuencias de lo que hacemos. Y como hijos de Dios, este tema se debería de dar a toda la gente. O sea, no nada más cuando hablamos de los ABCs de la familia. También somos una familia en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre y debemos de entender como hijos que a Dios no le va a importar tanto tu comodidad como tu disciplina, como tu madurez y como tu educación como su hijo. La misma Biblia dice, el que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, cuando Dios te mete en esa disciplina, te está enseñando, no te está agarrando a garrotazos, no te está gritando eres lo peor, no te está diciendo escuincle tonto, escuincle y empiece todo el rosario de groserías, ¿no? Dios te está haciendo lo mismo que con Adán y con Eva. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios no les dijo, son de lo peor y los aplastó y voy a hacer otro, este no me quedó bien, pasan otra vez, vamos a hacer a otro Adán porque este Adán me quedó pésimo, me voy a deshacer de él. No, nosotros a veces somos más extremos con los hijos de lo que Dios es con nosotros. Por eso aquí nos está diciendo en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la honra entonces debe de venir de los hijos, pero aquí hay un reto para el padre. La gente o las personas van a darle honra a quien honra merece. Entonces, tú como padre, si sabes que cometes errores que te quitan la honra,
trabaja otra vez en eso, reconstrúyelo, vuelve a trabajar con tu hijo, vuélvele a tener amor, vuélvele a tener paciencia, vas a tener que aguantar, vas a tener, como dicen por ahí, que apechugar y levantar nuevamente esa imagen para recibir otra vez la honra. Porque como padre, a tu hijo le conviene darte la honra, porque al darte la honra hay promesas de Dios para su vida. Pero muchas veces como padres los provocamos a ira y cometemos errores. Entonces, resumen de esta primera lámina. Como padres debemos de saber que cometemos errores. Como hijos debemos de saber que nuestro Padre no es perfecto. En la tierra no, en el cielo es perfecto. Y hace más sentido el Padre nuestro que estás en los cielos. Porque el de la tierra a veces se equivoca. Y a veces, y dirían por ahí, a veces no tan a veces, ¿verdad? Vámonos con la siguiente lámina, en donde yo les preguntaría, ¿cómo aprendimos un idioma? ¿Cómo un niño aprende un idioma? Si ustedes en este momento toman a un niño de 2 años, 3 años, y lo llevan a vivir a Canadá, a Francia, a Inglaterra, a otro país, el niño va a aprender este nuevo idioma por lo que está escuchando, por lo que está viendo. Su boca va a empezar a tratar de comunicarse de la forma y conforme a lo que está escuchando, conforme a lo que está aprendiendo de lo que le rodea. Y entonces podemos ver que un niño es como esto, como una plastilina. ¿Sí la pueden ver ahí, una plastilina, un elefantito se hizo? Porque un bebé, un niño, un niño todavía hasta, no sé, tal vez hasta la adolescencia, son moldeables, son maleables. Ustedes lo pueden formar como ustedes quieran. Y entonces yo he escuchado frases en los padres que dicen, escuincle malcriado, escuincle maleducado. Cuando escucho eso, yo digo, qué buena palabra escogiste, porque quien lo educó, ¿quién crees que fue? Entonces tienes toda la razón. Tu hijo sí es un mal criado por ti, mal educado por ti, porque los hijos se hacen como nosotros los ponemos. Si usted quiere que su hijo tenga disciplina, ¿qué tiene que hacer? Poner una actividad todos los días a 1 hora. Eso es disciplina. Que no falle. Mire, si usted logra que su hijo tenga una disciplina, va a lograr muchísimo más de lo que muchos mexicanos logran, porque algo que nos falla es la disciplina. Yo veo que mucha gente ahí es donde pierde sus metas, ahí es donde pierde sus sueños y pierde su esperanza. Entonces, usted le dice a sus hijos, vas a lavar todos los días los trastes a esta hora, pero mañana ya me siento mal de haberle dicho eso porque hoy hay una gran olla. Ay, no, pobrecito de mi hijo, qué horror. Y el niño, y entonces ya no hay disciplina. Los niños no se educan solos. Si usted ve a un niño malcriado y ese niño malcriado es su hijo, algo usted va a tener que cambiar. Hay una ilustración que me gusta mucho de una persona de la cual aprendí bastante para trabajar con niños, porque trabajé con niños un número de años. ¿Cómo le decía el padre al hijo? Hijo, ten cuidado, lo llevaba de la mano, iba caminando por la calle, había muchos carros, había baches, había charcos, un día antes había llovido. Le dijo, hijo, ten mucho cuidado donde pisas. Y entonces voltea el hijo y le dice al papá, no papá, tú ten cuidado donde pisas porque yo voy tomado de tu mano. Donde tú pises, yo voy a pisar. Nosotros como padres no queremos que nuestros hijos hagan ciertas cosas que nosotros sí nos permitimos. Y entonces ellos aprenden de nosotros y así como aprendieron el idioma de todo lo que escucharon, así como estaban en un ambiente de francés, un ambiente de inglés, un ambiente de italiano y tuvieron que hablar en ese idioma, a veces los hijos se malcrían porque hablan en el idioma del lugar donde crecieron. A lo mejor después de eso usted va a decir, no, ya no me gustó la clase, qué fea clase, pero al final del camino, recordemos que yo les decía cuando iniciamos los hábitos de la familia, el mejor momento para educar a tu hijo es 20 años antes de que nazca. La primera persona que tiene que ser educada eres tú. Entonces, nos tiene que quedar claro esto, porque la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, vamos a buscar en Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. Instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir instruye al niño en su camino?
en su vida. ¿Educa? Educa. Ujú. Tienes que instruirlo. O sea, el niño no se va a instruir solo. El niño no va, o sea, no conozco ningún niño que vaya creciendo y diga, mamá, he aprendido hoy que empecé a hablar, que tengo que recoger mi plato, lavar mi plato, tender mi cama, cambiarme, doblar mi ropa y dejar las cosas en su lugar donde tienen que ir. Si lo abres, ciérralo. Si lo agarras, regrésalo a su lugar. No conozco ningún niño que solito se eduque. O si usted fue de esos niños, ya entiendo por qué usted se molesta si su hijo, porque he visto padres que se enojan, ¿no? Ay, niño, ¿por qué hiciste eso? Y a veces yo digo, "Oh, mamá, papá, ¿cuándo le enseñaste a hacerlo diferente? Pero es que, ¿por qué lo hace? Pues, ¿cuándo le enseñaste a hacerlo diferente? ¿Cuándo le diste ese hábito diario? Aquí la congruencia es muy importante. Y entonces dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Enseña a tu hijo que desde temprana edad sea ordenado. Y cuando sea viejo, va a ser ordenado. En su vida diaria va a ser ordenado. Instrúyelo a tener un hábito. Cuando llegue a viejo, va a tener hábitos, va a lograr metas. Enséñalo a que busque de Dios. Y aquí vamos a amarrarlo un poquito con la clase anterior de pareja, en donde tú tienes que buscar a una persona que tenga los mismos conceptos de Dios que tú. Si quieres que piense diferente en el fútbol y que le vaya al Chivas y tú al América, no pasa nada, ¿eh? Si quieres que estudie algo diferente que tú y él es doctor y tú eres veterinario, no pasa nada. Pero si creen un Dios diferente a ti, ¿cómo vas a cumplir esta parte de la palabra? ¿Cómo vas a instruir a su hijo en la, cómo van, perdón, a instruir a su hijo en la carrera? Mientras tú dices, llegó el domingo, vamos a aprender de Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a ir a la iglesia, vamos a llenarnos de Dios, es el domingo es el día que hemos dedicado para el Señor. La otra persona va a decir, no, estás equivocado. El domingo es el día que hemos dedicado al fútbol. Entonces, el niño, ¿a dónde va a jalar? ¿Cuál va a ser la enseñanza del niño, de la niña, de su hijo? Aquí te está diciendo muy claro, instruye al niño. Y para que se pueda instruir, lo vamos a ver más adelante, tenemos que estar de acuerdo. En Mateo capítulo 13, vamos a leerlo por favor. Mateo capítulo 13, del versículo 24 en adelante dice, les refirió la otra parábola diciendo, esta parábola yo se las he dicho, y de pronto entra aquí. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, perdón, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres, mientras dormían los papás, venía el enemigo y sembraba semillas en tu hijo de cizaña que ahorita tú no percibes porque son semillas. Yo quiero decirle que cuando usted siembra un árbol, no se trae el árbol de 8 metros y lo pone en su patio. No es así. Usted se trae la semilla o se trae un árbol chiquito, inofensivo, que no hace nada, que no pesa mucho, fácil de mover, fácil de desarraigar, muy fácil de quitar. Pero una vez que ese árbol crece, cuesta mucho trabajo desarraigarlo, cuesta mucho trabajo quitarlo, cuesta mucho trabajo modificarlo, porque ya está grande, porque ya tiene un peso. Y entonces aquí vemos que Satanás es así. Mientras usted se distrae, su hijo por todas las redes sociales no sabe cómo está siendo bombardeado con sexualidad, con promiscuidad, con ideas tales como, si te gustan, si eres niño y te gustan los niños, que todo dar, estás bien, eres igual que nosotros, es padrísimo. Si eres niño y te gustan las mujeres, no, hombre, eso está bien que tus papás no te digan, es más, vamos a adoctrinarte. Y en los libros de texto de la primaria ya estaban metiendo toda una doctrina gay de cómo es que el hijo tiene que pensar. Y entonces yo digo, puede ser que mi hijo de pronto tenga alguna tendencia complicada que vaya en contra de la palabra de Dios, pero no por eso lo voy a dejar de amar, pero tampoco lo voy a felicitar. Si mi hijo de pronto resulta que sale borracho, una persona que no deja de tomar, yo no le voy a decir, ay, hijo, te vas a ir al infierno, no quiero que me veas. No, hijo mío, te amo, pero eso a Dios no le agrada.
Y si a mi hijo le gusta destruir su vida de muchas otras formas como Satanás, yo voy a decirle, hijo, te amo, pero esto va a destruirte en la tierra. Y así es con cualquier tendencia, con cualquier cosa. O sea, no estamos estigmatizando una en particular. Lo que sí es un hecho es que mientras nosotros dormimos, Satanás se encarga de poner semillas. Y eso es lo que está pasando con el cristianismo. Y esto está iniciando desde la familia. Porque hay padres que se acercan y me dicen, oiga, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Porque mi hijo no me quiere obedecer y tiene unas ondas muy raras, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo? 22 años, 18 años, 15 años. Oye, ¿no te diste cuenta de los 0 a los 15 años que estaba viendo esto, que estaba siendo bombardeado por otros mensajes, que no te estabas preocupando porque escuchara la palabra, no estabas preocupándote por sembrar semillas? Entonces, es importante que entendamos que tenemos que instruir al niño en la carrera, porque si nosotros no lo hacemos, Satanás no pierde el tiempo y él sí lo va a hacer. Si tú no lo quieres instruir, no te preocupes. Satanás está muy feliz de ser el maestro de tu hijo. En todas las redes sociales, ahorita él tiene la maestría principal y en la calle y a través de los amigos y a través de Ojo, no estoy satanizando las redes sociales. No. Porque el problema no es de que yo llegue a un buffet y haya comida que me engorda, ¿verdad? Yo puedo llegar a un buffet y haber comida que me va a poner panzón. Y no voy a decir, esos buffets son del diablo. No, porque también había fruta, también había verdura y yo decidí qué comer. Y las redes sociales son así. Hay de todo. Y tu hijo va a decidir qué comer. ¿Y pero qué crees? Que tu hijo no tiene ni la madurez, ni la educación, ni la formación para decidir qué va a comer. Entonces, ¿qué crees que va a elegir? Es importante que esto lo entendamos porque la palabra de Dios nos enseña que la instrucción de nuestros hijos no depende del gobierno, ¿eh? Si el gobierno te dice, ahora tienes que educarlo así, no, 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 el gobierno no depende del gobierno. La Biblia dice que la instrucción de los hijos depende de ti, de que tú lo guíes. No depende del instructor de la iglesia, no depende del maestro, no, depende de ti la instrucción de tu hijo. Y entonces vamos a avanzar a un nivel de responsabilidad mayor y un nivel de madurez mucho más alto. Ahora, Proverbios 28:13, ¿qué nos dice? Veamos, vamos a hablar un poquito de disciplina. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un principio que Dios ocupa con usted. Este es un principio que Dios está utilizando para educarlo. A mí no se me está ocurriendo, lo dice su palabra. El que encubre sus pecados no prosperará. Oye, ¿tienes un problema de alcoholismo? No, no es cierto, no lo tengo. Nunca vas a salir de ahí mientras no lo reconozcas. Tienes que reconocer, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar porque mi Señor ya me hizo una nueva criatura, Él está conmigo, pero yo pido perdón, Señor, por lo que he cometido. Me preguntaban hace unos días un amigo que estimo muchísimo, con su esposa que también estimo mucho. ¿Siempre tenemos que estar pidiendo perdón? Y la verdad es que tiene razón, o sea, la verdad es que sí. Siempre tenemos que estar pidiendo perdón porque, o usted dígame, hay una forma en la que usted puede no pedir perdón siempre. Dígame, ¿pasa un día sin que usted cometa absolutamente ninguna falta en contra de lo que está escrito en la palabra? No. Si pasa un día en el que usted le dio a Dios su lugar, porque cuando usted le da su lugar, el lugar que le corresponde a Dios, a la televisión, al Facebook, al YouTube, a los amigos, a cualquier cosa, no está honrando a Dios, no le está dando su lugar. Entonces, eso se llama idolatría. ¡Ay, qué fuerte es! Pues es que es así, o sea, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si pasa un día sin que usted mienta, si pasa un día sin que usted cometa absolutamente ninguna transgresión contra Dios, entonces puede ese día no pedir perdón. Pero si usted sabe que de pronto cometió algún error de cualquier índole, de cualquier especie, codició a la vecina y no tenía que codiciarla. ¿Qué estás haciendo viendo a la vecina? No sé, tomó dinero, le dieron cambio de más y se lo quedó. Todas esas cosas que a Dios no le agrada, usted tiene que reconocerlas porque dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo cree que aplique esto a los hijos? Su hijo acaba de cometer un error. Le acaba de hablar mal a usted frente a la gente. Es más, a solas. Le habló mal. Le faltó el respeto. No lo honró. Y le dijo una de esas palabras, de esas 23 palabras que están prohibidas en casa. ¿Y cuántos padres no hay que dicen, es que estaba enojado? Ay, pobrecito. Son niños. Esa respuesta está tremenda, ¿no? No, es un niño.
¿A qué edad cree que se educan? ¿O vamos a esperar a los 40 para empezar a educarlos? Dice la palabra de Dios, instruye al niño. Son niños, exactamente. ¿A quién vamos a instruir? Al niño. Entonces, niño, joven, cuando tus papás te instruyen, no es que te odien, no es que no te quieran, te aman. Y te aman tanto que te educan. Dice la palabra de Dios, el que ama a su hijo lo corrige. El que ama a su hijo lo educa. Porque si tú no amas a tu hijo, entonces no lo vas a corregir. Dice que el que no corrige a su hijo lo aborrece. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué dice Proverbios 29, del 15 al 27? Vámonos al siguiente capítulo de Proverbios. Estábamos en el capítulo 28. 28. Proverbios Ah, 29. es la vara y la corrección dan sabiduría, Exactamente. más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¡Ay, ese escuincle malcriado! ¿Qué crees que le faltó? ¿Te da vergüenza lo que hizo tu hijo? ¿Te da vergüenza lo que hace? Ahora, ojo, 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 no quiero descontextualizar. La vara no siempre está hablando de una vara. No, no siempre está hablando de una vara. Hay papás que son tan agresivos en nuestro tiempo que no necesitan una vara para mandar a su hijo al hospital. O sea, no está hablando de una vara, precisamente de una vara. Cuando nosotros leemos el contexto, hay una materia que me encanta del Instituto Bíblico que se llama hermenéutica y estudiamos los conceptos y las bases. Entonces, aquí la vara no es precisamente eso, sino que cuando nosotros vamos leyendo más adelante, resulta ser que hay una vara, que es la vara, inclusive se me fue la palabra ahorita, que es la misma que se utiliza para medir cuando un libro en la palabra de Dios es apócrifo y no es apócrifo. Es decir, es de los libros pues inspirados por el Espíritu Santo, el canon. El canon, muchas gracias. El canon es la vara que se usa para medir. Y es que a veces nosotros como lo mandamos a nuestra cultura, dice, corrijo a tu hijo con vara, y si ustedes van a la librería cristiana y se encuentran unas varas que dicen, no, Dios mío, el niño no se va a querer portar mal nunca y el día que se porte mal se va a ir corriendo de la casa, va a decir, me van a matar con esa vara, ¿no? O sea, el canon es la vara con la que se mide. Y vamos a ir más adelante a encontrar que hay una cita todavía que habla del canon de la sabiduría, el canon de la inteligencia. Inclusive por eso te está diciendo en el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Tú mides lo que tu hijo está haciendo y entonces corriges y eso va a darte inteligencia y sabiduría para cómo vas a corregir a tu hijo. Porque hay hijos que salen tan rebeldes y no porque así vengan del ADN, salen rebeldes de la casa, porque en la casa los agarraron a golpes todos los días queriéndolos corregir. Y entonces ahí estamos equivocados. O sea, cuando la palabra de Dios nos habla, una palabra, nos da una palabra que nos causa ruido, tenemos que irnos a buscar la palabra original, de dónde viene, por qué viene, porque si no interpretamos cosas tremendas. Es necesario que entendamos que estamos hablando de un canon. ¿Tu hijo está cumpliendo con la medida que se está pidiendo? Y si no es así, en el Antiguo Testamento inclusive decían, si tu hijo de plano no obedece, que así era la ley, hoy gracias a Dios no estamos en la ley, estamos en otra dispensación, decía, saca a tu hijo de tu casa y que lo maten, que lo apedreen. ¿Verdad? Yo sé que a veces dan ganas de decir, Señor, ¿por qué aboliste esa ley? Pero no. Vamos a Proverbios capítulo 13 en el versículo 24, por favor. Proverbios 13, 24. El mal, no, perdón, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. No sé qué lo ama, receta. O sea, ha sido más claro, ¿no? El que detiene el castigo. Ay, entonces no siempre es vara. No, es que la gente, o sea, hay que estudiar la palabra de Dios a conciencia. Está hablando de un castigo. Tienes que castigar a tu hijo si tu hijo está mal. Porque si no lo haces, lejos de quererlo, lo aborreces. Le voy a decir por qué la gente se arrepiente de los castigos. Y dígame si no es cierto. Porque cuando castigamos estamos enojados.
entonces damos un castigo más fuerte del que deberíamos de dar. Y ya cuando estamos relajaditos decimos, ah, se me pasó la mano, ¿no? No, ¿sabes qué? Ese mes completo que te dejé sin comer, mejor lo recortamos, ¿no? A 2 horas. Estaba enojado. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando tú corriges, lo correcto no es que des el castigo en el momento. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. No hasta que llegue a los 15, no hasta que llegue a los 20. Va a ser difícil, señora, que usted quiere educar a su hijo de 40 años, ya se le pasó el tiempo. Hace muchos años. Al hijo se le corrige a temprana edad, porque si usted no lo corrige, usted no lo ama. Es que siento feo castigarlo, pastor. Siento bien feo con su carita de inocente. Sí, yo sé que usted siente feo, pero usted siente feo, entonces vamos a hacer una cosa. Cuando hace algo mal su hijo, usted le puede decir, si usted está pasando por esto, si no es su caso, no es como la estrategia, ¿verdad? Pero si este es su caso y está muy molesto con su hija, con su hijo, se le dice, ¿sabes qué? En 1 hora vamos a platicar del castigo. O en su defecto, una técnica buenísima que me pasaron una persona que es psicóloga y que estudia esto, decía, es que los castigos no se dan en el momento que la persona se equivoca. Se hace un reglamento con consecuencias. Entonces, cuando lo hacemos tranquilos, ¿no? No le ponemos ahí, me contestaste mal 1 año sin comer. No, 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 no. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tú me contestas mal? No, pues 3 horas sin celular, un día sin celular, hoy que los niños el celular los matan, ¿no? No lo tienen, es como su respirador hoy en día, creo. Entonces ahí usted puede determinar cuál es la mejor forma y cuando su hijo no lavó los trastes, cuando su hijo no recogió la mesa, no tendió su cama, uno va al reglamento nada más. Le toca esto. Y ya usted no se va a sentir mal porque el castigo ya está equilibrado, ya no es un castigo exagerado. Vamos a leer Proverbios, por favor, capítulo 22, en el versículo 15. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada. Es que ¿por qué mi hijo se porta mal? La necedad está ligada, o sea, no, mire, yo lo voy a ser honesto, ¿eh? A mí hace unos días, me hacía una observación mi esposa muy, muy, muy importante. Yo con esas clases aprendo mucho. Cuando yo doy clases, también yo aprendo mucho. Y me decía, ¿por qué que escuchó a su vez una predicación, pero entendí muy bien el mensaje que me quiso dar? Pues ¿por qué cuando corriges como que pierdes tu tranquilidad, ¿no? Pierdes tu paz. Me lo dijo muy bonito, diciéndome, hay una persona que cuando corrige pierde su paz, ¿no? Pero la verdad es que sí me hizo pensar bastante. Dije, no, sí es cierto. Si en el corazón del muchacho está ligada la necedad, pues no hagamos corajes, papás. Simplemente lo hizo, punto. Hizo lo incorrecto. Golpeó a su hermano otra vez. Tenemos que hablar con él, porque la necedad está ligada a su corazón. Pero la corrección que nosotros demos lo va a alejar de él. La corrección. La vara de corrección no son los golpes de la corrección. La medida de corrección que nosotros le vamos a dar al hijo es la que va a ayudar a que esa necedad se vaya. Por eso el que ama a su hijo lo corrige. Si usted no lo corrige, la necedad va a continuar ahí. Leamos, por favor, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez, aquí está padrísimo, te lo voy a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Se le está escribiendo Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le está diciendo a Timoteo, eso que aprendiste desde niño es lo que te va a ayudar y es lo que te desliga prácticamente tu alma de la necedad, porque le está diciendo las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Entonces, ¿qué desliga al hijo de la necedad? Que desde chico, desde pequeño, se le dé esa educación. Veamos Satanás cuántas horas ha invertido para que nuestros hijos a muy temprana edad tengan la educación que él quiere darles.
Yo veo cómo inclusive hace aproximadamente 2 años, 2 ciclos escolares, 3, que estaba como 3, ¿no? Que estaba el anterior presidente, ya estaba introduciendo en los libros de texto su adoctrinamiento lesbiánico y homosexual, que cuando lo leí yo dije, a ver, espérame. O sea, porque yo agarré el libro. Cuando supe esto dije, a ver si es cierto. Lo leí, la verdad me quedé impactado de cómo lo estaban haciendo, y Satanás no pierde el tiempo, ¿eh? Yo decía, una cosa es que yo respete que una persona traiga un tema de estos, y otra muy diferente es que ya van a adoctrinar a mi hijo. Y tiene que pensar así, no, porque tiene que pensar así. La palabra de Dios va muy en contra de lo que ese libro está diciendo. ¿La palabra de Dios es verdad? ¿O que la palabra de Dios tiene menos autoridad que un libro de texto? Entonces ahí los padres tenemos que estar muy despiertos, que desde pequeños sean instruidos, porque Satanás desde pequeño los va a querer instruir. Él no pierde el tiempo con tus hijos. Entonces vamos a ver una fórmula de oro, que tal vez muchas cosas no hemos aprendido, pero yo le quiero decir por experiencia propia que esta fórmula funciona, y funciona muy bien. Reglas menos relación, es decir, reglas con poca relación, es rebeldía. Usted le dice a su hijo, esta es la regla, esta es la regla, esta es la regla. Yo soy un padre de muchas reglas. Esta es la regla, pero nunca se toma un espacio para abrazar a su hijo, para abrazar a su hija, para decirle cómo amaneciste, cómo estás, cómo te fue en la escuela, qué has hecho, cómo van tus clases en línea, qué es lo que estás viendo en redes sociales, a qué te estás dedicando. Y esa relación te va a ayudar a que la persona sí se enoje contigo, pero no entre en esa rebeldía. El hijo se enoja cuando tiene reglas, 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 y el papá no quiere saber de él. Lo único que quiere es imponerle las reglas. Dese cuenta que este tipo de estructuras la gente le ha llevado a la iglesia. Por eso hoy la gente no quiere conocer de Dios. Por eso hoy mucha gente está en rebeldía. Porque la iglesia se ha convertido en un cúmulo de reglas, y la gente no tiene una relación con Dios ahora porque siente que ha cometido demasiadas infracciones. Decía Jesucristo cuando estaba en la tierra, cuando vino a la tierra, porque su presencia está con nosotros hoy, pero cuando Él vino físicamente, vino en cuerpo a la tierra, dice la palabra de Dios, que Él les dijo a los fariseos, ustedes le ponen a mi pueblo cargas más pesadas de las que ustedes mismos pueden soportar. O sea, que ustedes ni con el dedo tocan, esas cargas son las que le ponen a mi iglesia. Entonces, siempre ha existido esta estructura puesta por Satanás. Reglas y nada de relación. Y con Dios es lo mismo. Reglas y nada de relación, resultado, un mundo que no quiere saber de Dios por culpa de cristianos y de personas que nos han dicho, el cristianismo es esto, y en vez de enseñarnos el amor de Dios, nos enseñan 55 reglas a cumplir, y con una que ya no estés bien, no sé cómo se te ocurre orar, no sé cómo se te ocurre alabar, no sé cómo se te ocurre buscar a Dios. Bueno, en la vida secular es lo mismo. Si tu hijo le vas a poner reglas, tu hijo debe de tener relación para que no caiga en rebeldía. Y luego dice, pocas reglas y mucha relación es descarrío. Ay, mi hijo, no te preocupes, no pasa nada. Tú y yo somos amigos. Quiero hacerle una pequeña reflexión. Su hijo tiene muchos amigos. O en la vida puede ser que tenga algunos amigos. Porque puede ser que dicen que los amigos, los dedos de la mano no te alcanzan. Y sí es cierto. Y bueno, a mí todavía hasta a mí me sobran los dedos de la mano para contar a los amigos. Porque amigos son contadísimos. Pero hay amigos. Pero ¿cuántas veces su hijo se va a encontrar con papás? ¿Cuántos papás va a tener su hijo? Realmente usted va a ser el papá de su hijo nada más. Entonces, aquí tenemos que entender algo muy importante. Su hijo no necesita amigos, necesita un papá que se sepa amistar con él, que le ame, que le quiera, que le dé confianza, pero es su padre. Porque como padre, él va a honrarte, a amarte, a jugar contigo, a bromear contigo, a pasarla muy a todo dar contigo, pero va a ser tu hijo y tú su padre. Ahora, muchas reglas, perdón, no muchas reglas, reglas más relación es igual a crecimiento. Su hijo, si tiene una buena relación con usted y tiene las reglas bien claras, su hijo va a crecer. Ahora, como les decía, no lo tomen personal. Su hijo no desobedece porque usted no lo quiera. Eso, ¿cómo cuesta trabajo, eh? A mí me ha costado trabajo eso.
con mis 3 hijos. O sea, no es que no me quieran, no es que estén enojados conmigo, no es que mis hijos sean malos, no, no, no lo tome personal. La Biblia dice que pues todos tendemos al mal, inclusive nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado, no? Digamos entonces, comenzar temprano, enseñar al niño el camino en que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. En Proverbios 22:6 dice esto. Ay, perdón, ya me fui acá. En el hebreo significa desde la infancia hasta la adolescencia, mientras que la formación lleva la connotación de estrechamiento o protección. Instruir a un niño significa enseñanza apropiada de acuerdo a su edad y esta comienza en la infancia. ¿Qué es lo que su hijo está necesitando ahorita? Es que está muy chiquito mi hijo, ¿no? No lo voy a poner ahorita a hacer todo el que hacer. Está bien, que recoja su plato y que recoja su taza y que la lleve a su lugar. Que vayan haciendo algo, porque el comenzar desde temprano te va a ayudar y te va a quitar muchos, muchos problemas y dolores de cabeza. Ok, ahora, no sé si me dé tiempo de terminar esta parte, entonces antes de continuar, yo quisiera hacer una pausa y preguntarle hasta este momento, ¿tiene algo que comentar, algo que quiera agregar? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Creo que fue una noche de muchos descalabros. Sí, no, pues para todos, ¿eh? Cuando yo estaba revisando mis materiales, dije, ¡ay, Dios mío! Como les digo que decía en el instituto donde estudiaba fuego. Híjole, creo que me equivoco. Pues todos nos equivocamos. Y mucho. Presentar un frente unido. Híjole, Dios mío. Lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá. ¿Y qué pasa si el papá dice algo que la mamá no quiere? ¿Y qué pasa Es si la que, mamá? Ajá. bueno, bueno, yo no, todavía no, pero yo tengo la idea de que para que algo tenga luz verde, debe de tener el sí de ambos. Si en alguno es un no, no procede. No sé si sea bien. Ahí es donde gira la mayoría de las problemáticas. Te explico por qué. Lo que tú dices es lo ideal, ¿eh? O sea, para mí lo ideal. Pero cuando tú le dices que lo diga tu papá, que lo diga tu mamá, que lo diga tu papá, y de repente la mamá dice, bueno, sí. Y el papá, ¿cómo que sí? Si no te gusta la decisión que tomó tu esposa o mujer, si no te gusta la decisión que tomó tu esposo, no, escucha esto, no pelees frente a los niños, frente a los hijos. No le preguntes en ese momento, oye, pero ¿por qué sí? Oye, pero ¿por qué no? En ese momento te estás volviendo aliado de tus hijos y ahora ya son 2, 3, 4, dependiendo de cuántos hijos tenga en contra del marido. O el esposo se está volviendo aliado en contra de la esposa. Y entonces llegan los hijos, sí, ¿por qué no? Tú estás mal. Mi papá está, o sea, obviamente ellos siempre van a estar del lado de la persona que les dé el avión, ¿no? Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo se hace? Se presenta un frente unido. Tu esposa dijo sí, y tú como esposo dices, y el hijo, sí, papá, sí. Por dentro vas a estar, ¿cómo es posible que haya dicho que sí? O dices no, y la mujer, ¿cómo? ¿Por qué no? Mi bebé, ¿no? Pobrecito de mi bebé. Entonces estaba leyendo en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Veamos la cita. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué sucede cuando tú a tu hijo lo confundes diciéndole, yo digo sí, tu mamá dice no? Y a veces llegamos o se llega al extremo de decir, bueno, si tu papá te dijo que sí, pero yo te dije que no, y al final, si lo haces, te las ves conmigo.
Están confundiendo a la persona. Y es bien difícil, pero Dios nos dio un espíritu de valor y de dominio propio. Entonces, si tú dijiste que no y tu pareja, tu esposa dijo sí, o al revés, aprende a quedarte callado. Y cuando se van los niños, los hijos, se toman un espacio para conversar, no para agarrarse a sombrerazos, para platicar como ya aprendimos en las clases anteriores. Mira, yo opino, o a mí, cuando tú a mi hijo lo dejas que haga, yo pienso que sucede esto. Pienso que pasa esto. Pensamos igual que a todo dar, vamos a llegar a una conclusión. Pensamos diferente, pues ya empieza el manejo de conflictos. Entonces, los padres deben de estar de acuerdo en los métodos y prácticas que utilizan para educar a los hijos. Nadie tiene mayor autoridad sobre los hijos de los dos. Es que yo los parí. Sí, pero yo los mantengo. Pero es que yo los enseño. Es que yo les enseñé a leer. Es que no. La palabra de Dios no dice, honra a tu padre, pero más a tu madre que te parió. No dice así. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y los pone en el mismo renglón. Entonces, los padres deben de estar de acuerdo. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ya, no nos va a dar tiempo de ama a tu hijo. Nos vamos a quedar hasta ama a tu hijo. Vamos a continuar desde aquí. Terminando esta serie de la parte de la relación padres e hijos, si no hay alguna otra opinión, nos vamos a seguir con el maravilloso evangelio de la gracia. Quisiera, por favor, que esto que estamos revisando, usted lo permee a sus hijos. Hijo, yo no te educo porque no te quiera, yo no te castigo porque no te ame, yo te amo. Y la Biblia dice esto. Y entonces empezamos a encontrar nosotros un balance en la forma en la que debemos educar a nuestros hijos. Si usted está detectando que está cometiendo errores y fallas, acuérdese de la cita que leímos. El que encubre su pecado no prosperará. Ah, no, yo estoy bien. O sea, no me importa lo que digan, yo estoy bien. No, la vida no funciona así, y menos en el Evangelio. Si la palabra de Dios dice algo, usted tiene que alinearse a la palabra de Dios y sin sentirse culpable, platicar con su esposo, con su esposa. Si usted es un papá o una mamita que no tienen esposo, no tienen esposa y se encarga de su educación, la educación de sus hijos solo o sola, entonces usted necesita pedirle esta sabiduría a Dios para que Dios le ayude y usted pueda avanzar. No va a batallar tal vez en la parte en la que se ponga de acuerdo, ¿verdad? Pero entonces sobre usted recae una responsabilidad muy grande, necesita pedir mucha sabiduría a Dios y la palabra de Dios es muy clara al respecto, ¿eh? Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídala. Pida al cielo, pida a Dios y Dios le dará la sabiduría que usted necesita. Esa es la ventaja de ser hijos de Dios, que no importa lo que suceda, Dios está con nosotros y Dios nos ayuda y en Él son suplidas todas nuestras carencias. Todas nuestras carencias son suplidas en Cristo Jesús. La falta de un padre, la falta de una madre, la falta de un esposo, la falta de una esposa, la falta de un hijo, la falta de un hermano. Lo que usted va necesitando, Dios nos enseña que Él lo puede suplir y lo suple mucho mejor de lo que usted puede imaginar. ¿Ok? Amén. Entonces, aquí entra la cita que dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas, pero también dice que Él te prosperará conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando habla de prosperidad, no solo habla de dinero, también habla de esas áreas donde estás necesitando apoyo. Y Él es tu esposo, tu esposa, tu papá, hasta tu mamá, si así lo quieres, tu hermano, tú eres eso que Dios necesita. Y en este momento a lo mejor tú necesitas que Él sea ese padre. A lo mejor en este momento tú necesitas que Él sea esa mamá. A lo mejor en ese momento necesitas que Él sea ese esposo, esa esposa. Y Él lo puede ser, porque Él te ama y Él dice que no estás solo. Quiere decir que Él te invitó a la fiesta y no te va a dejar bailando solo. ¿Vale? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tus cuidados. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, tu preciosa semilla de amor en nuestro corazón de fruto. Y enséñanos a ser pacientes en ese gimnasio espiritual que es la familia, pacientes con nuestros hijos. Y enséñanos a escucharlos, a entenderlos, a amarlos y a darles ese espacio sano que se merecen. Yo te pido perdón, Padre, por los errores que he cometido como hijo. También te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús frente a la congregación, frente a la iglesia, por los errores que he cometido como padre. Porque he cometido cientos de errores en los dos papeles. Pero sé que tú me perdonas y sé que tú me guías, sé que tú me ayudas y sé que tú me puedes enseñar y ayudar a ser un buen esposo,
un buen padre, un buen hijo y un buen siervo tuyo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.